Bueno, hay un tema que yo quise tocar que es muy importante. Ya la semana pasada estuvimos concluyendo con las doctrinas de la Biblia, ya acabamos, y este domingo, este fin de semana, tiene una particularidad porque vamos a tocar un tema distinto hoy en la mañana y en la noche también, que es todavía mucho más especial porque será un servicio totalmente evangelístico. Bueno, ya les hablo después del asunto, pero antes de poder tocar este tema, queridos hermanos, yo quiero aclarar algo para que quede totalmente esto totalmente claro para cada uno de nosotros. No somos una iglesia de la prosperidad, no, de ninguna manera, ¿no? Yo siempre lo aclaro porque el tema que vamos a hablar en esta mañana es un tema muy delicado por el contexto en el que nos encontramos. Y déjeme decirle que muchos pastores en realidad les cuesta hablar del asunto. Y el tema del que vamos a hablar tiene que ver con las ofrendas y los diezmos. Uy, no. Y cuando se habla de este tema, yo les decía, es muy delicado porque algunos empiezan a pensar, el pastor quiere que demos más diezmos o más ofrendas. Bueno, ese es el concepto que algunos tienen, ¿no es cierto? Pero también es delicado porque estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, tiempos donde hay personas que han hecho de la fe un negocio. Sí, claro que sí, la Biblia dice acerca de ellos que son mercaderes de la fe, han hecho un negocio con la fe. Y bueno, hay muchas iglesias, entre comillas, iglesias de sana doctrina, bueno, que no lo son en realidad. Pero la Biblia sí habla acerca de los diezmos y las ofrendas, ¿sabe usted? Sí, la Biblia habla acerca de este asunto. Por eso yo les decía, quiero hacer una aclaración antes de empezar este sermón. No somos una iglesia de la prosperidad, no hacemos negocio con la fe. Lo que queremos es estudiar fielmente las Escrituras. Y en esta mañana vamos a ver, a la luz de la palabra, qué nos enseña la Biblia acerca de los diezmos, las ofrendas. ¿Son aplicables? ¿No son aplicables? ¿Qué nos dice Dios? Es un desafío que tenemos para estudiar en esta mañana. Amén, hermanos. Pidamos la guía del Señor para que podamos estudiar este asunto en esta oportunidad. Bendito Padre Celestial, le doy muchas gracias porque nuevamente nos ha reunido en este lugar para poder adorar su santo nombre, pero también para poder aprender de su palabra. Vamos a adentrarnos en un tema muy particular, Señor, un tema que es complejo también, pero que es un tema bíblico. Es un tema que está en su palabra y tiene que ver con los diezmos y las ofrendas. Señor, le pedimos que usted alumbre nuestra mente. Enséñenos usted, Señor. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, yo pongo ahí en la introducción, vamos a hablar de estos dos asuntos. Uno tiene que ver con los diezmos y el otro tiene que ver con las ofrendas. Bueno, les decía que es a veces un poco delicado hablar del asunto por el contexto de las iglesias y los falsos maestros que ahora hay, ¿no es cierto? Y que solamente se dedican a enseñar erróneamente acerca de los diezmos y las ofrendas. Pero vamos a ver en primer lugar, hablando del tema de los diezmos, que es el primer tema, necesitamos nosotros entender una panorámica bíblica de todo lo que se menciona acerca de los diezmos en el Antiguo Testamento. Sí, porque algunos han malentendido el asunto y dicen, en las iglesias no se debe diezmar, pastor, dicen, ¿no es cierto? Y bueno, tienen dos argumentos para eso. Y los argumentos que mencionan acerca de no diezmar es que no se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Sabe usted que la palabra diezmo no se menciona en ninguna parte del Nuevo Testamento? Entonces algunos dicen, bueno, no necesitamos diezmar porque en el Nuevo Testamento no se menciona este asunto, ¿correcto? Entonces ese es un argumento que mencionan que no hay mención de la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. Y segundo, el diezmo se menciona en el Antiguo Testamento en el tiempo de la ley y ahora estamos en el tiempo de la gracia.
Bueno, esos son los dos argumentos que la gente suele mencionar para decir, yo no voy a diezmar, ¿no? Bueno, pero veremos cómo se desarrolla el asunto de los diezmos a través del Antiguo Testamento. Porque sí, solamente se menciona en el Antiguo Testamento. La primera vez que se menciona la palabra diezmo en el Antiguo Testamento es justamente en Génesis 14:20. Mire usted, vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Dios. Es un evento muy particular, es un evento sorprendente el que ocurre aquí, Génesis 14:20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, el contexto en el que ocurre este asunto. Abraham es un hombre que ha sido llamado por Dios, ¿se acuerdan ustedes, no es cierto? Y cuando Abraham regresaba de una batalla en la que había tenido la victoria, ojo, todavía aquí no tenía hijos, Abraham no tenía ningún hijo, no había sido constituido todavía como una nación. Entonces no estamos hablando aquí del periodo de la ley, estamos hablando todavía antes de que se habría establecido el periodo de la ley, ¿correcto? Entonces, Abraham había venido de una gran batalla, la había vencido, y en el camino se encuentra con un personaje que ha sido tema de estudio y que hay mucha controversia acerca del asunto. ¿Quién es el personaje con el que Abraham se encuentra? Se llama Melquisedec, ¿no? Algunos han interpretado que Melquisedec es la preencarnación de Cristo. Bueno, es una postura. Nosotros nos quedamos con simplemente entender que Melquisedec es un tipo de Cristo. ¿Qué es un tipo? Dirá usted, pastor, nos está hablando de cosas complicadas. No, es sencillo. Un tipo es alguien con que se compara a Cristo. Es decir, ¿hay semejanza en Melquisedec con Cristo? Sí, por eso en términos teológicos se lo denomina un tipo, ¿correcto? Bueno, pero veamos lo que ocurrió acá. Abraham se encuentra con Melquisedec y le da los diezmos del botín, porque Abraham había ganado una batalla, y cuando se ganaba una batalla había un botín, y le da los diezmos, parte de esos diezmos a Melquisedec. Pero ¿con qué propósito le da Abraham el diezmo a Melquisedec, que es un tipo de Cristo? Recuerde usted. Entonces él le da los diezmos con el propósito de agradecer a Dios, porque él sabía que la victoria que había tenido no era por su fuerza ni porque él lo hubiera logrado solo, sino que lo hace en gratitud a Dios. Por eso, note el texto, Génesis 14:20. En realidad todo el capítulo habla del asunto, pero no tenemos el tiempo para estudiarlo. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Correcto? Es la primera mención. Se menciona por primera vez la palabra diezmo. Abraham había venido de ganar una batalla. Bueno, es importante entender, escuche bien, ahí lo dice en su boletín, en el bosquejo, dice ahí, es importante entender que esto fue antes de la ley y que Melquisedec representa a un tipo, es decir, una comparación por varias similitudes con Cristo, ¿correcto? Bueno, dejemos de hablar de los diezmos hasta ahí, porque no se vuelve a mencionar el asunto hasta mucho tiempo después en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel ya había sido constituido como nación, porque Dios, recuerdan que le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Y para que una nación sea considerada como una nación necesita 3 características. La primera de ellas era número, gente. Y Abraham era solo, no tenía hijos. Pero si ustedes leen el libro de Génesis, se van a dar cuenta que terminando el libro de Génesis, hubieron 72 israelitas que fueron a Egipto, porque Abraham tuvo su hijo Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob tuvo a los 12 patriarcas, y de ahí la nación fue, o mejor dicho, el pueblo de Israel fue multiplicándose. Entraron 72 a Egipto, vivieron en la tierra de Gosén. Salieron, ¿cuántos?
2 millones, ¿verdad? Salieron 2 millones, estuvieron 430 años como esclavos allí. 2 millones salieron. Ya se cumplió la primera promesa de Dios. Voy a hacer de ti una gran nación. Número. Segundo, para que una nación sea constituida como nación necesita también ley. Aquí en Bolivia nosotros tenemos la Constitución Política del Estado, ¿verdad? ¿Cuándo se le fue otorgada la ley al pueblo de Israel? ¿Se acuerdan que salieron de Egipto a la tierra prometida a la que Dios les había dado? Y bueno, Dios les entregó la ley, los 10 mandamientos en el monte Sinaí, segunda parte de la promesa. Y tercera parte de la promesa, porque una nación, para que sea considerada nación, necesita también territorio. No la tenían, Israel no tenía territorio. Bueno, el libro de Josué ya nos empieza a contar cómo ellos tomaron el territorio, la tierra que Dios les había prometido. Habían 12 tribus en Israel y una de esas tribus era la tribu de Leví. Cuando Dios llamó a Josué para que entraran a la tierra prometida, ya anticipadamente les había dicho: mira, esta parte de la tierra será para la tribu de Benjamín, esta otra sección. Empezó a distribuir el territorio, pero resulta que para la tribu de Leví no hubo territorio. Sí, porque esta tribu, la tribu de Leví, los levitas iban a tener un ministerio particular en el pueblo de Israel. Bueno, eso les voy adelantando un poquitito, ¿correcto? Pero volvamos al asunto. Lo que estamos hablando aquí es de que en el pueblo de Israel se instituyó dentro de las normas y las leyes la entrega de los diezmos. Sí, tenía particularidades la entrega de los diezmos, claro, vamos a ver alguna de ellas. Se estipula en las leyes establecidas el diezmo levítico. Este es el diezmo levítico, distinto al diezmo que dio Abraham a Melquisedec. Es distinto. El diezmo levítico tiene estas particularidades. ¿Cuáles son? Se estipula en las leyes establecidas para Israel como un sistema tributario que correspondía al 10%. Sí, eso era el 10%, de ahí la palabra diezmo, el 10% que se tenía que dar. Era un sistema tributario, algo que se utilizaba para recaudar fondos. Y bueno, vamos a ver lo que dice Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Entonces se había ordenado al pueblo de Israel que ellos entreguen su diezmo a Jehová, a Dios, ¿correcto? Bueno, eso en primera instancia. De la primera ganancia, pero este diezmo, ¿sabe usted que podía llegar no solamente al 10%, sino hasta a un 25% podía llegar el diezmo? ¿Por qué? Porque Dios había dicho de que todo lo que el pueblo de Israel cosechara, sembrara, tenía que dar el diezmo a Jehová. Pero también habían diezmos anuales. O sea que en algunos años el diezmo se tenía que dar doblemente y llegaba la suma hasta un 25%. Ahora, esto no se trata solamente de que el israelita tenía que sacar dinero. Ellos daban diezmo de su cosecha, de su siembra, de su ganado. Ese era el diezmo. Y ahí es lo que dice, por ejemplo, hay un texto muy largo, no nos va a dar el tiempo para leerlo todo, Deuteronomio 14:22 al 29. Indefectiblemente, dice la Biblia, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Entonces esto no era negociable, era parte de las leyes estipuladas. El diezmo levítico tenía que entregarse porque tenía un propósito. Noten ya algunas diferencias con el diezmo que dio Abraham a Melquisedec. No es que Melquisedec le dice, mira, en la ley está escrito que tenga. No, no había ley en ese momento. Abraham voluntariamente le dio los diezmos a Melquisedec en forma de gratitud a Dios. En este diezmo levítico hay diferencias. Sí, otra diferencia, por ejemplo, es de que
tenía entre sus propósitos sustentar a los levitas. ¿Se acuerdan ustedes? Les acabo de mencionar hace un momento. Entraron a la tierra prometida, se distribuyó la tierra entre las 12 tribus de Israel y la tribu de los levitas no tenía territorio. Uy, muy triste para los levitas. ¿Y qué parte nos toca a nosotros? Ninguna, le dice el Señor. La herencia suya seré yo. Tu herencia es Jehová. Porque saben ustedes que los levitas tenían el encargo de Dios de poder estar al servicio en el tabernáculo, ¿correcto? Ese era el ministerio de los levitas. Como no tenían territorio, Dios había establecido la entrega de los diezmos, y esos diezmos, parte de esos diezmos correspondía a sustentar a los levitas. Mire lo que dice, por ejemplo, el capítulo número 18 de el libro de Números, versículo 21, ahí está el versículo, dice la Biblia: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, escuche bien el texto, todos los diezmos en Israel por heredad. Claro, porque ellos no tenían territorio. Y Dios les había dado los diezmos por heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ese era uno de los propósitos de la entrega de los diezmos levíticos. Por eso son diezmos levíticos, son diezmos en el periodo de la ley. Noten la distinción con el diezmo que dio a Abraham a Melquisedec, porque ese diezmo no es que Melquisedec se lo dio a los levitas, porque ni siquiera habían los levitas en ese tiempo. ¿Me entiende? Ahora, eso es un punto importante que hay que considerar. Ahora, otro punto importante a considerar de los diezmos levíticos es que tenían maldición, juicio, si no entregaba el pueblo de Israel los diezmos. Oiga, el asunto era complejo. Dice la Biblia en Malaquías 3:10: trae todos los diezmos al alfolí, y este es un texto que muchas veces lo utilizan mal. Trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová. Bueno, algunos dicen que esta es la única parte en el que Dios puede ser probado. Sí, Dios puede ser probado. Si tú le entregas los diezmos, va a haber bendición en tu casa. Hermanos, esto no es un asunto de negocio. No se trata de eso. No se trata de que si yo doy a Jehová voy a ser muy bendecido. No, esto está hablando particularmente al pueblo de Israel, porque si no lo hacían, había castigo. Nosotros no somos el pueblo de Israel. No lo somos. Ahora, luego vamos a ver la aplicación de cómo podemos realmente entregar los diezmos, si es aplicable o no. Bueno, pero el asunto es de que dice ahí en Malaquías: probadme ahora, esto dice Jehová de los ejércitos, y no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Porque cuando no lo hacían había castigo. Incluso hay libros de los profetas en el Antiguo Testamento que Dios reclama y le dice al pueblo de Israel: ustedes me han robado, porque yo les he mandado que den los diezmos y no lo están haciendo. Si lo dan hay bendición, si no lo dan hay maldición. Diezmo levítico, ojo, cuidado, no se asuste. ¡Ay, pastor, no di mi diezmo! No se asuste todavía, ¿no? Entonces, esto está hablando especialmente del diezmo levítico. Ahora, el diezmo en la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros entender de que sí podemos dar diezmo o no podemos dar diezmo? Bueno, sí, note lo que yo he puesto ahí, con mucho cuidado lo he dicho. Se aplica como un principio, no es como un mandamiento, como un principio se aplica la entrega de los diezmos. Luego vamos a ver qué beneficios tiene aquello, pero sí como principio. ¿Y bajo qué sustentamos ese principio de entregar los diezmos? Bueno, vayámonos no al diezmo levítico, sino al diezmo que Abraham dio a Melquisedec. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a ver comparaciones
entre Abraham y los creyentes, entre Melquisedec y Cristo. Hay comparaciones, sí, porque la Biblia lo menciona. Dice, por ejemplo, el ejemplo de Abraham en comparación con los creyentes. Gálatas capítulo número 3, versículo número 29. ¿Qué dice? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Espiritualmente hablando, linaje de Abraham también somos, no físicamente, porque no somos israelitas, ¿correcto? Entonces hay una comparación ahí entre Abraham y nosotros los creyentes. Linaje de Abraham sois, si somos de Cristo. Otro texto que corrobora esto, en el capítulo número 8 del Evangelio de Juan, dice Jesús, diciéndole a los judíos, o mejor dicho, a la gente que le escuchaba, respondieron y les dijeron: nuestro padre es Abraham. Eso le dijeron los judíos: nuestro padre es Abraham, Señor. ¿Y qué les dijo Jesús? Si fuereis hijos de Abraham, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Noten estas dos comparaciones entre Abraham y los creyentes, ¿correcto? Ahora, quiero que lo comprendan muy bien. Ahora, hay otra comparación entre Melquisedec y Cristo. Sí, hay comparación. Por ejemplo, lo que dice Hebreos 5, 7 al 10. Mire lo que dice el texto. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ah, sí. ¿Qué está queriendo decir ahí la Biblia? Jesús fue sumo sacerdote, sí. Nuestro sumo sacerdote, el representante nuestro delante de Dios, el sumo sacerdote, no de la línea levítica, sino dice aquí la Biblia que fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, igual a Melquisedec. ¿Por qué? Porque a Melquisedec no lo nombró alguien que no fuera Dios. Dios lo nombró como sumo sacerdote. Igual a Cristo, es decir, hay una comparación entre Melquisedec y Cristo. Sí, hay una comparación, ¿correcto? Otro texto, dice ahí la Biblia, y Cristo en los días de su carne, bueno, ese es el que hemos leído. Ahora, hay esa comparación ahí entre Melquisedec y Cristo. Por lo tanto, ahí está la comparación. Si Abraham dio los diezmos a Melquisedec, ¿el creyente también puede dar sus diezmos a Cristo? Claro, como aplicación, como principio, se puede hacerlo. Entonces, ninguna iglesia que está recogiendo los diezmos es una iglesia que está errando dentro de este proceso. Sí, como principio podemos hacerlo porque la Biblia lo está enseñando, ¿correcto? Ahora, lo que sí se menciona en el Nuevo Testamento es el asunto de las ofrendas. Y esto es una mención que se hace en muchos pasajes del Nuevo Testamento. ¿Qué son las ofrendas? ¿Y qué son los diezmos? Hermanos, hay tanta controversia por este asunto. ¿Sabe? En las clases de teología o en las iglesias o en distintos círculos evangélicos dice, no, los diezmos no se deben dar. No, las ofrendas nomás se deben dar, dicen algunos. Al final, hermanos, si ustedes se dan cuenta, los diezmos y las ofrendas siempre fueron métodos de recolección de dinero. Es eso. Incluso ahora en nuestro contexto hay otros métodos que se utilizan, que no necesariamente se denominan diezmos u ofrendas. Hay iglesias que hablan, por ejemplo, de la promesa de fe. ¿Han escuchado de aquello? ¿Han escuchado? Bueno, hay muchas iglesias de línea bautista o incluso de la Unión Cristiana Evangélica
que recogen una ofrenda que se denomina promesa de fe. Bueno, no sé, ¿la habrán visto en alguna parte de la Biblia? No, en realidad no. Al final son métodos de recolección, sí. Lo que vamos a ver al final en este estudio es la esencia, el propósito de lo que Dios está hablando con este asunto. Bueno, mire, la ofrenda, al igual que los diezmos, son un método de recolección de dinero que se practicaba en el Nuevo Testamento. No tiene un monto definido. En el Antiguo Testamento tenía un monto definido. Diezmo, el 10%, ¿correcto? En las ofrendas no hay un monto definido. No es que Dios te diga, mira, vas a dar de 1,000 bolivianos, 100 bolivianos. Ese sería el diezmo, ¿correcto? Pero en la ofrenda no. Puede ser el monto voluntario que cada creyente pueda dar. No hay un monto definido, porque así lo dice la Biblia. Pero si hay un parámetro que se relaciona con el volumen de la ganancia. 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ese es el parámetro. O sea que dice que si te ha ido bien, bueno, pues tú también ofrendarás bien, es decir, será una ofrenda más voluminosa, ¿correcto? Bueno, ese era el parámetro. Pero vamos a ver ahora algo muy interesante que quise compartirlo con ustedes. Existen otras formas de recolección de dinero. Vamos a ver un cuadro, ahí hay un cuadro que es muy interesante en las comparaciones. Ahí está diezmos, ofrendas y promesas de fe, que son muy, en nuestro contexto denominacional, son muy conocidos. Las promesas de fe, sí. Entonces, ¿cuál es el monto de dinero? En los diezmos es un monto definido, el 10%. En las ofrendas no es definido, se los acabo de decir. Y en las promesas de fe es definido personalmente. Generalmente en las promesas de fe se utilizan para el ministerio de misiones, ¿no? No sé si alguna vez se ha hecho acá, pero generalmente se utiliza. Vamos a ayudar a tal hermano que está de misiones en tal país. Cada hermano haga su promesa de fe. Y cada hermano voluntariamente dice, yo voy a dar mensualmente, semanalmente, o cada año, o cada 3 meses, 50 bolivianos. Eso es algo voluntario que se define de manera muy personal, ¿correcto? Bueno, no hay una enseñanza bíblica acerca del asunto. No lo hay. Pero hablando acerca de la prioridad o el periodo de entrega, por ejemplo, en el diezmo se hace cada vez que le den su salario o cada ganancia que usted tenga. En las ofrendas se hace de manera semanal, cada primer día de la semana, dice la Biblia, ¿no es cierto? Y en las promesas de fe es variado, cuando el creyente lo determina, ¿no? Otro punto también es el parámetro de entrega. Primero, en el diezmo es el 10%. En las ofrendas, según haya prosperado, dice la Biblia. Y en la promesa de fe es definido también personalmente. ¿Cómo se debe entregar? La forma de entrega. Los diezmos por lo general se hacen en un sobre, ¿no? Es en un sobre que se hace. En las ofrendas no, se hace simplemente en un alfolí, puede entregarlo, no necesariamente en un sobre. Y en tercer lugar, por lo general, en las promesas de fe se hacen en un sobre que lleva su nombre, por lo general, ¿no es cierto? Propósito de la entrega. En los diezmos es un asunto general, la iglesia lo administra de manera muy general. La semana pasada tuvimos asamblea, tuvieron ustedes un informe económico de en qué se está gastando las cosas o los diezmos y las ofrendas que se reciben en la iglesia. Bueno, también en el propósito de las ofrendas también es un asunto general. Y en las promesas de fe, por lo general es misiones, ¿ya? Y en el último, formas de administración, en los diezmos con registro. Y eso es un indicativo muy importante, hermanos, porque el dinero de la iglesia debe ser transparentemente administrado. Sí, la iglesia, toda la iglesia debe conocer en qué se gasta y en qué no se gasta el dinero. Noten, en 1 Corintios 9, cuando Pablo recibió la ofrenda, dice, estos donativos que administramos, dice la Biblia.
Entonces, el dinero se tiene que administrar y parte de la administración es dar cuentas de ese dinero, ¿correcto? Por eso, entonces, la forma de administrar con los diezmos es todavía más claro. Yo recuerdo en la iglesia cuando dábamos nuestro diezmo, en la iglesia de la que vengo, dábamos nuestro diezmo y nos daban un recibo, ¿no? Que conste el asunto de que yo había dado mi diezmo y a mí me daban un recibo. Y la copia de ese recibo quedaba en la parte de finanza de la iglesia. O sea que había constancia del dinero que se había entregado. En las ofrendas no hay constancia, ¿verdad? Porque es una suma que no se sabe quién la dio. Simplemente lo pusieron ahí. En los diezmos generalmente se sabe quién dio el diezmo y se le da una constancia de eso. Por eso es más fácil poder administrarlo. En las ofrendas no hay registro y en las promesas de fe también hay registro. Bueno, es un cuadro panorámico donde trato de explicar un poquito cómo es la dinámica del funcionamiento de cada una de estas entregas de dinero, porque son recolección de dinero. Pero el asunto central, hermanos, sobre lo que gira todo esto, tiene que ver con el propósito y las formas en las que se debe entregar este dinero. Primer propósito. Dice, un propósito de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, las que Dios quiere, es desarrollar la generosidad. Hay un texto, y yo lo pongo porque quiero que lo abramos y lo leamos, es largo, pero vamos a rápidamente poder estudiarlo. Filipenses capítulo número 4, versículo número 10. El contexto es el siguiente: Pablo había recibido una ofrenda de los hermanos de Filipo. Sí, había recibido una ofrenda. ¿Y qué dice Pablo con el asunto de la ofrenda? Dice el versículo 10: en gran manera me gocé, Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. La iglesia de Filipo le había enviado una ofrenda a Pablo y dice, se acordaron, dice el apóstol Pablo, pero os faltaba la oportunidad de hacerlo. Bueno, al final llegó la ofrenda y Pablo dice la razón, no lo digo porque tenga escasez, no es que dice, los hermanos de Filipo hasta ahora no me envían la ofrenda y esos hermanos están mal. No, Pablo se está gozando no por ciertas cantidades de dinero, porque aclara y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Ese es el contexto de ese versículo. Algunos dicen, no, malinterpretan este texto. Hermana, cómprese este perfume. Ay, pero no tengo plata, hermanita. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermana, ¿no? Bueno, no ese es el contexto, ¿verdad? Aquí está hablando el contexto en el que Pablo ha tenido que sobrellevar un montón de situaciones y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Versículo 17, el eje central de esta sección. No busco dádivas de vosotros, busco frutos que abunden en vuestra cuenta. No se trata de cantidades, no se trata de una suma específica, se trata de los frutos y generosidad que debe haber en nuestro corazón. De eso se tratan las ofrendas. Da su ofrenda, hágalo con generosidad. Da su diezmo, hágalo con generosidad. Ese es el asunto. Pablo dice, no busco dinero en ustedes, hermanos, busco frutos que abunden en vuestra cuenta, para que ustedes hagan tesoros en el cielo, donde no se pierde, donde no se corroe lo que nosotros invertimos. Aquí sí se pierde.
Un creyente que ha creído en Cristo Jesús genuinamente debe desarrollar en su corazón la generosidad. Si no, hay duda tal vez de que sea un creyente. Sí, tiene que ser generoso el creyente. No hablamos de cantidades, no de ninguna manera. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? Sí, esa viuda de Sarepta que nos enseña lecciones. Cuando le dio el alimento a Elías, solo tengo un poco de pan y un poco de aceite en la tinaja. No tenía más, pero se lo dio a Elías. Y el aceite y el pan, la harina, nunca dejó de acabarse en sus provisiones. Así que, hermanos, el asunto del que se trata esto es que el propósito es que el creyente debe desarrollar un corazón generoso. Primer principio. Otro propósito de las ofrendas y los diezmos tiene que ver también con ayudar al que lo necesita. Para eso son las ofrendas, hermanos. Dice, por ejemplo, Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, ¿en la iglesia hay necesidades? Claro, hay necesidades. ¿Hay hermanos que atraviesan dificultad? Sí, hay hermanos que atraviesan dificultad. Y la iglesia debe ser consciente de eso. Porque parte de la administración del dinero es aquel que realmente lo necesita. No estamos hablando de algún hermano que sea flojo y que no haga nada y que no tenga dinero. Hay que ayudarle. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de dificultades reales, evidentes, donde se necesita, y la iglesia tiene que estar ahí para apoyar. Porque aquí dice la Biblia eso. Otro propósito no solamente es para ayudar a los que lo necesitan, sino para la administración logística de la iglesia. Ustedes saben que esta iglesia tiene luz, ¿verdad? ¿Y será que vamos a ir el fin de mes a la empresa de luz y le vamos a decir, es que nosotros somos una iglesia, ¿no? ¿Nos pueden perdonar este mes de luz? No, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua. Esto no se ha construido y ha caído del cielo. Ahí está la iglesia Buenas Nuevas. Se ha puesto ladrillo por ladrillo. Y esos ladrillos tienen un costo de dinero. Y ese dinero ha sido otorgado por gente generosa que ha dicho, aquí está, para la construcción, para hacer esto, para comprar aquello, para las cosas administrativas de la iglesia. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver no solamente con lo logístico, sino también con el salario. Sí, no me gusta hablar mucho de esto, pero la Biblia sí lo menciona. Primera Timoteo capítulo 5, 18. Lo hemos estudiado. Cuando hemos estudiado Primera Timoteo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Habla del salario pastoral justo y reconocido por la iglesia. También es un gasto, claro, que la iglesia hace, pero eso es por el trabajo pastoral que se hace en la iglesia. Y algunos, hermanos, algunos andan enseñando, pero el pastor pues tiene que de gratis nomás, es un servicio a Dios, ¿no? Y el pastor no tiene pancita, sí, yo no mucha, ¿no? Pero también come, ¿verdad? Usted va a su trabajo, trabaja y por ese ¿no? ¿Dónde está el trabajo del pastor? Uno de ellos en conocer a la iglesia, en visitarles, estar con su iglesia, y otro de ellos es estudiar. Este bosquejo que tienen ustedes acá, no es que yo entre semana dije, oh Señor, escribe por favor mi bosquejo. Tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que prepararme, porque ese es mi trabajo, enseñar bien a la iglesia, dar alimento bíblico a la iglesia. Y eso demanda tiempo. Ese es un trabajo también, claro que sí, ese es un trabajo. Entonces, dice aquí la Biblia, digno es el obrero de su salario. Ahora, vamos a ver las formas, en última parte, dice acá, la forma en la que nosotros debemos entregar nuestras ofrendas y diezmos. Y por lo menos hay 4 principios. Uno de ellos es con gozo. Ay, ahora toca entregar las ofrendas, ¿no? Y a ver, ¿dónde está la moneda más pequeña, no? Con gozo, dice la Biblia. Mire lo que dice,
la Biblia en segunda Corintios 8:4. Cuando los hermanos de Corinto habían entregado una ofrenda al apóstol Pablo, les dice, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos, escuche esto, el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los de Corinto decían, es un privilegio dar de lo que Dios nos ha dado. Hermanos, todo lo que tenemos es de Dios. David decía, de lo recibido de tu mano, Señor, te damos. Todo es de Dios. Nuestro dinero es de Dios, nuestro trabajo es de Dios, nuestra salud es de Dios. ¿Y por qué no ser generosos y dar con gozo algo de lo que Dios nos ha dado a nosotros? Sí, porque los hermanos de Corinto decían, permítenos, Pablo, concédenos el privilegio de participar de este servicio. ¡Qué bendición, hermanos! Pero también no solamente con gozo, sino con sinceridad. Uy, este es un asunto muy delicado. En el Nuevo Testamento hay un ejemplo de aquello. Hechos capítulo número 5. ¿Se acuerdan ustedes? Ananías y Zafira. La iglesia cuando nació, había un problema que se había generado. Bueno, la iglesia cuando nació empezaron ellos a vender todas sus pertenencias y a darlo a la iglesia. Fue muy interesante aquello, luego acarreó problemas a la iglesia, pero de entre toda la gente que vendía sus cosas, había un matrimonio, Ananías y Zafira. Sí, se acercaron donde Pedro y le dijeron, hemos vendido una propiedad y aquí está el dinero de la propiedad. ¡Oh, qué bendición! Podría haber dicho la iglesia, ¿no? Imagínense que alguien hiciera aquello en este tiempo. Hemos vendido una propiedad y aquí está el dinero de la propiedad, lo vamos a dar a la iglesia. Y la iglesia podría haber dicho, ¡qué generosos hermanos! Pero no, ellos querían aparentar la generosidad. Para empezar, hermanos, nadie, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles les había dicho, hermanos, vendan sus propiedades y tráiganlo a la iglesia. Bueno, ahora hay muchos falsos maestros que hacen eso. Traigan aquí a la iglesia el dinero. No. Nadie les había dicho que hagan eso. Voluntariamente lo hicieron. Es más, lo que habían hecho Ananías y Zafira era vender de la propiedad, sacar algo de ese dinero y decirlo a la iglesia, todo el costo de la propiedad, aquí está el dinero. Pero era mentira. Ellos habían sustraído algo de dinero y ellos podían haber dicho, mira Pedro, hemos vendido una propiedad, hemos sacado algo para nosotros y lo demás queremos darlo a la iglesia. ¿Era lícito? ¿Podían hacerlo? Claro que sí, podían hacerlo. Entonces Pedro les dijo, han mentido al Señor. Y primero vino Ananías, ¿no es cierto? Y por esa mentira cayó muerto. Y los estaban sacando de la iglesia. Y luego vino Zafira, así como salió tu esposo, saldrás tú. Y también se murió. Oiga, qué terrible, ¿no es cierto? Por eso nuestras ofrendas hay que darlas con sinceridad. Y no se asuste, no es que alguien se va a morir, ¿no es cierto? En esta mañana no fui sincero, dice, no. Sinceridad, imagínense si eso pasara ahora. Tenemos que ser sinceros con Dios. Señor, tú me has bendecido con esto y yo quiero dar esto sinceramente, no como que alguien le esté obligando por este asunto, no, con sinceridad, dice la Biblia. Y también debe ser con generosidad. Mire lo que dice la Biblia en 2 Corintios 2 Corintios 9:6. Pero por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Tenemos que ser generosos, sí, muy generosos, porque Dios nos bendice, con trabajo, con sustento. ¿Y por qué no dar para la obra y la expansión del evangelio de lo que Dios nos ha bendecido? Con generosidad. Y por último, un principio final que casi nunca lo tomamos en cuenta, es en comunión con Dios. En comunión, sí. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo número 23. Y este es un texto
que tal vez nunca lo podemos ver desde esa perspectiva. Por tanto, dice Jesús enseñando en Mateo 5 en el Sermón del Monte, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué tiene que ver la ofrenda con que yo esté peleado con mi hermano? Sabe que tiene que ver mucho. Porque entregar, hermanos, nuestra ofrenda y nuestros diezmos no es un asunto mecánico. No es un asunto que llegue fin de mes o que recoja su salario y usted diga, aquí está mi diezmo, yo doy mi diezmo, yo tengo derechos en la iglesia, aparte que yo doy un alto diezmo. No se trata de eso, porque este es un asunto espiritual. Dice la Biblia, si estás peleado con tu hermano, mejor ve y arregla ese problema con tu hermano. Luego ven y deja tu ofrenda. Porque tenemos que estar en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Por eso este asunto es un asunto espiritual. Hermanos, qué profundo que nosotros podamos entender los propósitos y la forma en la que nosotros tenemos que dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas para bendición. Porque hay muchos que pueden dar una ofrenda o un dinero de mala procedencia o lo hacen con una actitud equivocada, errónea. No sirve, no tiene valor para su crecimiento espiritual, no lo tiene. Lo que debemos entender, hermanos, es que este es un asunto espiritual. Tenemos que hacerlo con gozo, con sinceridad, con gratitud a Dios por todo lo que Él nos bendice. Esa es la forma correcta de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amén, hermanos. Parece que se han enojado conmigo. Bueno, es un desafío para cada uno de nosotros poder comprender este asunto desde la perspectiva bíblica. No se asusten, hermanos, porque hay gente que anda hablando de este tema todo el tiempo y le dicen, venga, para recibir bendición de Dios, deje aquí su ofrenda en el alfolí, déjelo. No se trata de eso, queridos hermanos. Este es un asunto que debe partir del corazón, entendiendo cómo debemos hacerlo. Y ese es el desafío para nosotros en esta mañana. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y no se olviden que esta noche tenemos también un tiempo